Yo le puse a esta enseñanza: mírame para que te salves. Y por supuesto, no a mí, ¿verdad? Sino usted va a ver quién realmente dijo esto. Isaías 45 y verso 22. Cuando lo tenga me dice amén. Puede escanear también el código para que pueda seguirnos con los versos, ya no los tenga que buscar en la Biblia, sino que los tenga ahí en su dispositivo. ¿Lo tiene? ¿Me dice amén? Bueno, dice la palabra del Señor, Isaías 45, 22, dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos, es decir, todos los confines, todos los rincones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos, precioso Dios, y es el meditar en tu palabra. Precioso Señor, yo te ruego que tú limpies mi mente, mi vida, mi corazón, mi ser, precioso Dios, para que esta palabra, Señor, que saldrá de mí, oh Dios de la gloria, venga de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos, oh Dios de la gloria, para así, Señor, ministrar nuestras vidas, Padre. Señor, nosotros nos humillamos delante de ti, precioso Dios. Reconocemos que necesitamos escucharte, que tu instrucción, oh Dios de la gloria, es necesaria en nuestras vidas, que tu corrección, oh Dios de la gloria, la atesoramos en nuestros corazones, precioso Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, y como Padre, Señor, anhelas que nosotros caminemos bien, precioso Señor. Ayúdanos pues, oh Dios de la gloria, por medio de tu Espíritu Santo, a recibir esta palabra, a preparar nuestros corazones, precioso Señor, para que como una semilla, Señor, tu palabra caiga, precioso Dios, y dé fruto en cada uno de nosotros, precioso Señor. Todo obstáculo en nuestras mentes, todo paradigma sea quitado, sea removido, precioso Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, bendito Padre. Y así, Señor, recibamos con gusto y con gozo esta palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por generaciones, mis hermanos, los padres hemos utilizado frases de corrección hacia nuestros hijos, y lo gracioso es que suelen ser las mismas, ¿verdad? En algunos casos, o en la mayoría de ellas suelen ser las mismas. Hay ciertas frases que usted le habla a sus hijos porque las aprendió de pronto de alguien, o las aprendió incluso de sus mismos padres por generaciones. Pareciera que los padres van y reciben un curso de qué frases le tienen que decir a los hijos cuando los quieren regañar, ¿verdad? Entonces eso sucede. Por ejemplo, en Guatemala se usaba mucho una que los papás le decían a uno y lo mandaban, por ejemplo, a buscar algo, ¿verdad? Y cuando lo mandaban a buscar algo, uno regresaba. Regularmente, no sé por qué, pero uno de niño no encuentra lo que le dicen que vaya a buscar. ¿Se ha fijado? No sé si los objetos toman vida y dice: me voy a esconder para que no me encuentre. Y uno va y busca y dice: pues no vi nada. Y lo veo a veces en mis hijos también: pásame tal cosa, y no lo encuentran, hermano. Entonces lo mismo pasaba, pero a nosotros nos decían, por ejemplo: si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad? Sí, se usaba en otros países también. O si no, decían: si lo encuentro vas a ver cómo te va a ir, o te lo voy a desmostolar en la cabeza, le decían a uno, ¿verdad? Entonces tenían como ciertas frases que usaban en todo momento para corregirnos. Y luego habían hay estos regaños que pasan una vez más de generación en generación. Cuando un niño, por ejemplo, se pone a llorar por algo que quiere, yo sé que de pronto los suyos no padecen de eso, pero yo me recuerdo que los míos de repente querían algo, y como no se los dábamos, comenzaban a llorar.
Y de pronto nosotros también fuimos de esa manera. Ahora, cuando uno empezaba a llorar por gusto, hermano, solo porque, por capricho, por manipulación, porque los niños también manipulan. Entonces, uno respondía y decía, ¿qué era lo que le decía? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Ah? Ajá, ¿quieres llorar por algo? O te voy a dar un verdadero motivo para que llores de verdad. Ahora, es interesante porque vamos a ver una historia donde el Señor le dijo al pueblo y le dio al pueblo una razón para que lloraran de verdad. Mire por favor conmigo a Números 21. Números 21, vamos a ver el capítulo 5. Ustedes saben, el pueblo estaba en el desierto y comenzaron a quejarse, hermano. Se quejaron no solamente en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Mire, hay gente que se queja no solamente en contra de una persona, sino que a veces podemos nosotros incluso estar quejándonos en contra de Dios. Y mire lo que dice el verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Note, el pueblo comenzó a quejarse. El pueblo había recibido milagros de parte de Dios. Dios había hecho que ellos ellos bebieran agua. Es cierto, la primera agua que tomaron fue el agua de Meriba, que eran aguas amarga, ¿se recuerda? Ahora, Dios no le da agua amarga a la gente solamente para, les voy a dar agüita y van a ver y no les va a gustar esta agüita amarga. Quiero ver la cara que ponen, ¿verdad? Es como cuando a usted le dan algo muy ácido y usted le hace así. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a los Estados Unidos, en mi país, en aquel tiempo, usted podía saber exactamente cuál era el azúcar y cuál era la sal. Porque el azúcar era fina y alguna era de cierto color y la sal era gruesa, hermano, eran unos granos así bien gruesos. Cuando yo llegué a Estados Unidos y yo vi, no había diferencia, las dos eran finas. Entonces, como yo no sabía, me preparé mi cafecito, ¿verdad? Y yo vine y le eché sal, obviamente, dos cucharadas de sal. Yo no me había dado cuenta. Cuando yo probé ese café, hermano, ay, dije yo, ¿qué hago? Dije yo, y vi a mi primo que estaba ahí sentado y me acerqué con él y le dije, le eché un montón de azúcar a este café, pruébalo por favor. Y viene él y lo prueba y se da cuenta que es sal y le hace la cara así, hermano, y mira a su hermano que está sentado allá. Y nos andábamos desquitando porque todos queríamos ver la cara que ponía cada quien. Pero Dios no hace eso. Dios no se pone a bromear con la gente, ¿verdad? Sino que hay una razón. Dios quería que ellos pasaran por esas aguas porque eso era vomitivo. Los israelitas venían tan llenos de tanta cosa de Egipto, hermano, que era necesario hasta que vomitaran. Era en un sentido figurado, Dios estaba empezando una limpieza en ellos. Y créame, hermano, mire, no tengo tiempo y no ese es el tema ahora, pero nosotros a veces necesitamos limpiar nuestro organismo. ¿Por qué cree que a veces es bueno hacer ayunos? No solamente por salud física, sino por salud espiritual también. Por eso es que usted ve que el ayuno está asociado a cuestiones que son espirituales. Cuando nosotros ayunamos y dedicamos un tiempo al Señor, no nos preocupamos, nuestro organismo se está sanando y al mismo tiempo hay algo que está sucediendo en nuestra vida espiritual por ese tiempo que estamos nosotros dedicando al Señor. ¿Sí ve cómo están relacionadas las cosas? De hecho, el pecado y muchos de los errores que se han cometido están asociados a la comida. Bueno, eso era para explicarle lo del agua. El Señor había hecho milagros para darles agua a ellos. Por supuesto, después el agua se arregló y ellos pudieron tomar de una mejor agua. El Señor les daba a ellos el maná diario, hermano.
No era que les voy a mandar el maná y guárdenle porque quién sabe si cómo va a estar la recesión más adelante, ¿eh? Es más, les dijo, no guarden nada, cómanlo todo, porque les voy a dar a diario lo que ustedes van a necesitar. Y aún así, hermano, recibiendo el maná, viendo los milagros del Señor, cómo de las rocas salía agua, aún así el pueblo se quejaba. Como su niño, ¿verdad? O como los nuestros, o como era usted cuando era pequeño. Y iba de quejarse, hermano. Y mire, y no hay peor cosa que estar oyendo uno quejas, ¿sí o no? Yo siempre he dicho que yo trabajé en la Policía Nacional en Guatemala y yo prefería ver muertos que heridos. De veras. A mí me mandaban a la morgue y yo me hablaba de tú con los cadáveres, hermano. Pero me mandaban al hospital y estar viendo a la gente, estar oyendo esas quejas y estar oyendo esos. Y de veras, no es que uno no sea sensible, al contrario, yo me quería hacer algo por esa gente, pero yo no era médico, no había nada que yo pudiera hacer. Entonces, oír quejas también a Dios le colma la paciencia. Aunque Dios es poderoso y Dios no es como nosotros, ¿verdad? No nos lo imaginemos como nosotros, pero pensemos por un momento. Cómo Dios veía que dándoles lo que ellos necesitaban, todavía la gente se estaba quejando. Entonces Dios dice, yo voy a tener que darles una razón para que lloren de verdad. Entonces, así como usted le decía a sus hijos, así Dios dijo, les voy a dar un motivo para que lloren, porque los quiero corregir. Dios los corrige como un padre y de alguna manera les dice lo mismo. Verso 6, por favor, véalo conmigo. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes que causaban en ellos dolor. Así como usted le decía, te voy a dar tus 2, 3 para que sientas dolor y llores de verdad, así Dios mismo les dice a ellos, les voy a mandar serpientes para que los empiecen a morder y por ese dolor ustedes sí tengan que llorar. Ahora, es interesante, mis hermanos, porque aún algunos no soportaban el proceso. Es cierto que nosotros ya grandes, hermano, como dijo un niño, y a los grandes ¿quién les pega? Dijo, ¿verdad? Cuando cometen un error. Bueno, realmente la vida nos hace a nosotros, Dios nos corrige a través de las circunstancias que pasamos en la vida. Porque Dios al que toma como hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Y la Biblia dice que también lo azota, es decir, permite que ciertos azotes vengan sobre las personas. ¿Para qué? No simplemente para que tenga algo por qué llorar, sino para corregir algo que no está bien. Por eso es que no se debe castigar a nadie hablando de los hijos, simplemente porque hay que castigar, sino hay que enseñarle a través de la corrección que nosotros estamos otorgando. Debemos decirle, mira, esto lo estoy haciendo por esta y esta razón. Esto es lo que tú debes corregir. Si no quieres que esto te vuelva a pasar, pues simplemente no tienes que volver a hacer lo que hoy acabas de hacer. Entonces Dios trata con nosotros de la misma manera. Él permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas, aún a veces causándonos dolor, para que nosotros podamos aprender por medio del dolor lo que Él nos quiere enseñar. ¿Me doy a entender? Ahora, esto no quiere decir que todas las cosas que a nosotros nos pasan es por un castigo de Dios. Yo no estoy diciendo eso, porque podemos pasar por dolor sin nosotros merecerlo o sin que sea porque nos estábamos quejando. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que sufrir muchas veces, pero en todo Dios tiene un propósito para toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces, Dios les da una lección en el desierto, porque si se quejaban en el desierto, ¿hacia dónde iban ellos? Hacia la tierra prometida. Ok, el que no paraba de quejarse en el desierto, se iba a quejar también en la tierra prometida.
Entonces Dios dijo, tengo que corregir aquí, porque de todas maneras, por más que tengan abundancia en la tierra que fluye leche y miel, ahí van a estar quejándose, ay, las uvas tan grandes, de este tamaño son, ¿cómo cuesta andarlas cargando, verdad? Porque eran grandes, hermano. O sea, las uvas eran como parecían cocos, ¿verdad? Los frutos eran grandotes. Entonces, el que se queja en un estado de su vida, se va a quejar en el otro. Mire, el que no es feliz soltero, mira cómo va a ser feliz casado. Porque a veces el soltero está que, ay, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Y se casa y no es feliz y no es contento y se casa, hermano. Y ya casado, ay, ¿para qué me casé? Ay, no. Señor, mira así con tu misericordia, Padre. Llévatelo, Señor, que no sufra, pero llévatelo. Créame, hay gente que piensa así. Yo sé que aquí no. Eso no sucede dentro de las iglesias, jamás, ¿verdad? Pero me imagino que afuera hay gente que a veces llega a pensar hasta decir, no sé, algo que le pasara, algo que sucediera, porque realmente nunca estuvo satisfecho o satisfecha mientras estaba solo. Jóvenes, disfruten su soltería. ¿Hay jóvenes aquí solteros? Sí, ¿verdad? Uno que otro, sí. Bueno, para ustedes es. Disfruten su soltería. Si ustedes son felices como solteros, esa misma felicidad, esa misma alegría, esa misma tranquilidad, eso mismo se lo van a llevar cuando ustedes se casen. Pero el que no es feliz, no aprende a ser feliz donde está, no será feliz más adelante. Seguirá quejándose porque eso se convierte en una especie de maña, de necesidad. Me tengo que quejar para que algo suceda en mí. Tengo que estar llorando para que las cosas sucedan. Yo antes pensaba que para ir a la iglesia y sentir la presencia de Dios había que llorar, hermano. Cuando era jovencito, adolescente. Y yo hasta hacía fuerzas y no me salía ni una lágrima. Y Señor. Y yo pensaba que solo eso era sentir la presencia de Dios y que solo si yo no lloraba, Dios no me volteaba a ver, porque yo no estaba siendo humilde. No sé qué era lo que pasaba por mi mente, pero a veces pensamos que solo quejándonos recibimos las cosas. Y a veces, hermano, todo lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, yo me gozo en ti. Y lo vamos a ver más adelante, que esto tiene que ver más con enfoque que con lo que está a nuestro alrededor. Porque yo lo he dicho muchas veces, donde nosotros enfocamos la mirada, realmente alrededor de eso es donde va a girar nuestras vidas. Entonces, si yo pongo mi mirada en la necesidad que tengo, en el dolor que estoy pasando, ese dolor se prolonga y tengo que estar llorando y tengo que estar sufriendo. Pero si yo levanto mi mirada y me enfoco en otras cosas, mire, los jóvenes necesitan hoy más que nunca, la juventud y esta generación necesita desenfocarse de sí mismo. Vivimos en una generación donde la gente se está enfocando solamente en sí misma. Muy pocos quieren ver hacia afuera, muy pocos quieren ver la necesidad de los demás, muy pocos quieren agradar a sus padres inclusive. Jóvenes, agradar a los padres no es malo. Eso es algo, esa es una naturaleza que Dios puso en nosotros. Cuando nosotros encontramos la satisfacción como cristianos, cuando agradamos al Señor. Mientras nosotros vivíamos sin Cristo, sin esperanza, vivíamos como huérfanos, hermano, no encontrábamos absolutamente nada. Pero cuando entendimos y comenzamos a vivir una vida tratando de agradar a Dios, entonces, hermano, empezó a venir una satisfacción a nosotros y empieza a venir un gozo, porque esa es la naturaleza que Dios puso en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros agrademos. Yo les conté esto en una ocasión y de pronto algunos no estaban, por eso lo voy a volver a contar. Pero yo les he contado que a veces ha venido gente acá a esta iglesia y viera cómo nos felicitan.
Y no, qué bonito, qué bonita la iglesia, cómo la tienen de arreglada, qué bonita la organización, qué bonitos los servidores, cómo están ahí atentos y hermano, y uno se pone así, qué bueno, ¿verdad? Qué alegría, pero nadie tanto como cuando me visitó mi papá. Cuando vino mi papá y empezó a ver y me dijo, wow, te felicito. Y mire que mi papá no felicita por cualquier cosa, ¿eh? Un hombre rudo, fuerte. Bueno, ahorita ya está flaquito, ya está un poco anciano él. Pero empezó a decirme, te felicito, qué visión. Se nota el trabajo que has hecho. Y me encantó porque cuando yo iba a empezar la iglesia, una de las cosas que él era asustado, ¿verdad? Y me decía, mijo, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a sobrevivir? No tenés trabajo. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Y la iglesia ni siquiera la has comenzado. Y después cuando vio todo esto, hermano, para mí fue una gran satisfacción. No se me olvida ver su rostro y escuchar sus palabras. ¿Por qué? Porque yo estaba sintiendo que estaba agradando a mi padre terrenal con lo que yo estaba haciendo. Entonces, muchachos, de veras, no se trata de los padres tenemos que dejar que los hijos escojan en cuanto a qué quieren ser en la vida, qué quieren estudiar. No debemos imponer ese tipo de cosas en ellos, porque cada quien tiene de pronto su asignación en este mundo, y eso es lo que hay que ayudarles a descubrir, no imponerles nada. Pero en todo lo que ustedes hagan, muchachos, si ustedes agradan a sus padres, recibirán satisfacción en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, hermano, diciendo esto, nosotros necesitamos enfocarnos, necesitamos poner nuestra mirada donde debe estar. Entonces el Señor les da una lección y les dice, si no estás contento aquí, no estarás contento allá. Necesito que pases por estas pruebas para que tú entiendas. Por eso yo siempre le digo a la gente, no odie a nadie, no deseche a nadie, mucho menos si es otro creyente, si es otro cristiano, aunque sea de otra iglesia y a usted esa iglesia no le parece muy buena, no importa, no debemos hacer eso, porque tarde o temprano nos reuniremos todos y adoraremos como uno solo al Señor, cuando el Señor nos haya pasado por todo este desierto y nos haya mostrado su mano en nuestras vidas. Entonces se puede estar contentos siempre y cuando no perdamos el enfoque. Entonces, ¿qué dijo el Señor en el primer pasaje que leímos, hermano? Dice, mírenme a mí, todos los confines de la tierra, de todos los rincones de la tierra. Lo que ustedes tienen que hacer es no perder el enfoque. Mire a Cristo. Yo se lo dije al liderazgo este jueves. Mire a Cristo, porque si usted no lo mira, usted se va a cansar y usted va a ver errores de gente y va a ver esto. Y la gente tenemos errores, hermano. La gente cometemos errores y eso siempre va a ser así. Yo no puedo depender de los errores que alguien comete o de la imperfección de otro. Mejor voy a ver a uno que es perfecto, que es Cristo Jesús. Voy a poner mi mirada en Él, voy a conocerle cada día más y más a Él, y voy a procurar en todo momento ser como Él. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Entonces el Señor dijo, para que ustedes sean salvos, tienen que verme a mí. Es decir, salvos en aquel día, hermano, cuando venga la destrucción sobre la tierra, salvos de la muerte. Nosotros somos seres que vamos a vivir eternamente, no en este cuerpo, porque aunque no muramos y el Señor venga, nuestros cuerpos van a ser transformados, y si morimos van a ser resucitados, restaurados, renovados esos cuerpos, y viviremos con Él, hermano, viviremos con Él. Pero en todo lo que nosotros pasemos, en las pruebas que Dios permita en nuestras vidas, en la corrección que Él traiga sobre nuestras vidas, tenemos que tener un enfoque. El Señor dijo, mírenme a mí. Mientras están pasando por la prueba, mientras están pasando por el dolor, es muy importante que ustedes me miren a mí. Ahora, el resultado de la corrección debe ser el arrepentimiento. Porque a veces vienen cosas a nuestras vidas donde nosotros decimos, ¿y por qué yo? ¿Verdad? ¿Y por qué me está pasando a mí?
Pero sí, el negro es puro y blanco. O sea, ¿por qué me está sucediendo a mí esto si no debería estarme sucediendo a mí? Más bien la pregunta debería de ser, ¿por qué no me había pasado todavía? De verdad, porque a veces nosotros pensamos que todo lo bueno lo merecemos y todo lo malo o negativo que pasa en nuestras vidas no debería suceder. A nosotros no debería habernos pasado esto. Y cuando, fíjese, cuando eso sucede y nosotros no somos conscientes de que algo Dios puede corregir en nuestras vidas, es cuando comenzamos a quejarnos y a decirle, Señor, pero ¿por qué esto me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí si no debería estar pasando yo por este momento? Ahora, es importante arrepentirse y decir, es cierto, revisar nuestra vida. ¿Por qué es que me está pasando esto? Voy a hacer un examen, voy a ver hacia atrás, ¿por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? Y voy a encontrar que si bien no soy culpable, alguna responsabilidad tengo en lo que a mí me está sucediendo o algún propósito Dios tiene por lo que a mí me está pasando. Entonces tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse en otra dirección. Yo voy aquí, estoy viendo hacia acá, estoy viendo las circunstancias, estoy viendo el dolor por el que estoy pasando, estoy viendo el desierto, estoy viendo lo que me falta. Entonces el arrepentimiento es que yo voltee mi mirada y diga, me arrepiento de estar viendo estas cosas y voy a verte a ti, Señor. Y voy a voltearte a ver a ti. Entonces se arrepiente tanto una persona que no conoce de Dios como el creyente que en algún momento puede desviar su mirada, ponerla en algo o en alguien más y necesita para ser salvo de esa situación. Ya usted es salvo en Cristo Jesús, ya usted no va para el infierno, usted va para el cielo, no porque usted sea bueno, sino por la misericordia y la gracia del Señor. Pero en cada situación y en cada circunstancia, hermano, necesitamos que haya un arrepentimiento genuino donde nosotros no busquemos culpables, sino le digamos, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para esta situación por la que yo estoy pasando? Entonces, vea lo que dice el verso 7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Noten, Moisés obviamente es también un tipo de Jesús. Él era un mediador entre Dios y el pueblo. Y entonces ellos llegan con Moisés y le dicen, Moisés, nosotros hemos pecado. Me encanta porque no fueron así como que, mira, Moisés, pues es que el pueblo ha estado un poquito ansioso, el pueblo ha estado un poquito estresado, y pues sí, se nos salieron unas palabritas ahí que no deberíamos, pero así como cuando usted se disculpa de algo de un grito que pegó, ¿verdad? Y pues sí, es que mira, es que entiéndeme, y comienza uno a disculparse uno mismo antes de pedir perdón. Hermano, cuando pidamos perdón, seamos directos. Yo fallé, yo hice mal, yo pequé, perdóname. De verdad, no le voy a dar vuelta, no voy a tratar de justificarme. Y me gusta que el pueblo no se justificó, sino que dijeron, Moisés, hemos pecado, hablando en contra de Dios, y hemos también pecado hablando en contra tuya. Haznos el favor, ve con el Padre y dile que por favor nos ayude con estas serpientes que nos están mordiendo, que nos ayude y nos saque de esta situación en la que nosotros estamos. Ahora, Dios dio la solución al dolor por el que ellos estaban pasando. Verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y de alguna manera, yo no sé, fundieron el bronce, tenían algún molde, yo no sé, se lo inventaron ahí en la arena, formaron una serpiente
y levantaron esta serpiente. Y hermano, cuando yo leía esto en la Biblia, cuando era niño, yo decía, ¿y eso para qué? ¿Verdad? Porque no entendía realmente cuál era el significado que eso tenía. Pero entonces el Señor les dice, vamos a quitar la mirada de las serpientes ardientes que hay, y tienen que mirar la que tú vas a levantar en el asta. Eso, el que mire ahí se va a librar. El que mire ahí será salvo. El que mire ahí no se va a morir, porque literalmente se estaba muriendo la gente. Ahora, el significado de esto, mis hermanos, nosotros lo encontramos más adelante en Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Y la Biblia dice que hubo un religioso, fariseo, que se llamaba Nicodemo. Y este vino a buscar a Jesús porque vio las señales que Jesús estaba haciendo. Vio los milagros que Jesús hacía. Y es muy interesante esto porque a veces la gente se enfoca en señales y se enfoca en milagros en lugar de enfocarse en Cristo Jesús. No sé si me voy a entender. Mire, yo no estoy en contra, yo creo en los milagros, creo que Dios puede sanar a una persona, creo que Dios puede tocar el cuerpo de alguien y sanarlo. Yo lo creo con todo mi corazón, pero ese no puede ser el enfoque de mi fe. El enfoque de mi fe debe ser Cristo. Cristo no dijo, o Dios no dijo en Isaías, que Jesucristo es Dios, no dijo, miren las señales que yo voy a hacer. Es más, cuando le pedían señales no hacía, hermano. Esta generación pide señales, pero no les voy a dar, decía. Porque las están pidiendo, quieren enfocarse en las señales. Entonces nunca nosotros debemos enfocarnos en señales. Ay, los milagros, hermano, y esto, ay, se levantó alguien de la silla de ruedas. ¿Y cómo sabe si de verdad no podía caminar? Digo, no sé, eso existe. De veras, yo he visto milagros portentosos en mi vida. A lo largo de mi vida cristiana he visto cosas tremendas. Pero nuestro enfoque no debe ser ese. Porque cuando la gente busca eso, hermano, lo que busca son las señales, y lo que hacen es no exaltar a Cristo, sino al que causa los milagros, aparentemente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero mire lo que pasa con él. Se había enfocado en las señales, en los milagros que Jesús hacía, y se acercó a él. Y dice la Biblia que vino así como de incógnito. Verso 2, Juan 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a mí me encanta cómo Jesús responde a veces, porque si nosotros nos ponemos a pensar y analizar la respuesta de Jesús, pareciera que le estaba evadiendo la pregunta a él. Mira, o el comentario que Nicodemo le estaba haciendo. Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales sin que Dios esté con él. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. Es decir, hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder observar el reino de Dios. Y el reino de Dios viene a nuestras vidas, hermano, cuando nosotros miramos a Cristo, cuando nosotros levantamos nuestra mirada. Ahora, obviamente, eso no se entiende así nomás, hermano. Nicodemo, siendo un maestro, no entendió. Jesús empieza a decirle, mira, el viento sopla de donde quiere y la verdad es que mira sus efectos, pero no sabes realmente de dónde viene, pero sí causa algún efecto. Y en una ocasión yo le enseñé que cuando Jesús estaba hablando de eso, estaba haciendo referencia al valle de los huesos secos, donde habían un montón de huesos secos, pero el Espíritu sopló de los cuatro vientos y cobraron vida y se unieron uno con otro y carne comenzó a salir en ellos y fue formado un tremendo ejército. Entonces el Señor estaba hablando de cómo funcionaba el Espíritu Santo al levantar de los que estaban muertos, darles vida.
Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ver con eso. Nosotros nacimos una vez, ¿cierto? Pero es necesario volver a nacer. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza que se nos fue heredada, la naturaleza de pecado. Entonces necesitamos nosotros experimentar el poder de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y en su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo recibo de la palabra del Señor, estoy recibiendo de su espíritu, y al recibir espíritu recibo una nueva vida, y entonces nazco de nuevo, y aunque ya estaba muerto en pecado, recibo la vida de Cristo y comienzo a caminar como alguien que tiene vida, y comienzo no a quejarme sino a gozarme en Él. Y mientras mantengo yo mi mirada en Él, hermano, yo tengo vida y puedo gozarme, y me gozo aquí y me voy a gozar en el cielo. Como dijo una muchachita en redes sociales, sacó un su video y decía que quieres ir al cielo y no te dan ganas de ir a la iglesia, decía. Porque ¿qué cree que va a haber en el cielo, hermano? Alabanza. Y eso va a ser una fiesta constante, y eso va a ser adoración constante, hermano. Entonces, ¿por qué no practicar aquí? ¿Por qué no dedicar tiempo para adorar a Dios? Y aprovecho el comercial, véngase el miércoles, adoremos al Señor, dediquemos tiempo. Eso es lo que usted y yo vamos a hacer en el cielo siempre: adorar y adorar y adorar al Señor. Y créame que no nos vamos a aburrir de hacerlo. Vamos a estar contentos exaltando el nombre de nuestro Señor. Pero entonces el Señor le da una respuesta aparentemente evasiva o confusa a Nicodemo, y Nicodemo no le entiende. Versos 4 y 5 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si tú no crees, no puedes ver. Si tú no te enfocas, no puedes ver. Si yo no me enfoco en Cristo, yo no puedo ver su reino. No puedo ver lo que Él ha hecho. No puedo experimentar la victoria de Cristo si yo todo el tiempo estoy enfocado en mis derrotas. Amén o ay, ¿verdad? Digo porque está siendo grabado, mis hermanos, y ustedes son victoriosos, pero hay otros por allá que de pronto no, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con mi enfoque. Si yo nazco de nuevo, si yo creo en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento viene a mi vida, y entonces ¿qué es lo que sucede en mí? Veo el reino de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que me gobierna no las circunstancias, no los problemas, no las serpientes ardientes, sino que me gobierna Cristo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Mire, por eso es que es tan emocionante. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ver personas que pasan por enfermedades y no se decaen, hermano. Y yo he visto gente pasar por enfermedades terribles y mantenerse firmes. Y no es es que para que vean que yo soy tremendo y soy tremenda, sino que se nota y dice: el Señor es el que está en control. Mi familia está llorando, mi familia está preocupada, mis hijos están muy preocupados, pero yo sigo creyendo en el Señor y Él tiene el control. Hermano, eso es vivir en el reino de Dios. No nos gobierna las circunstancias, nos gobierna Cristo. Y el que no nace de nuevo no puede ver ese reino. Entonces, ¿cómo puede suceder el nuevo nacimiento? Una vez más, es cuestión de enfoque. Vaya conmigo al verso 14 y 15 y mire lo que el Señor, porque este es el mismo pasaje, es lo mismo, es el mismo discurso que Jesús le está dando a Nicodemo, la misma instrucción. Y vea lo que dice, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
así como Moisés levantó la serpiente. Entonces esa serpiente levantada en el desierto representaba la crucifixión, representaba a Cristo Jesús siendo crucificado en un madero. Entonces, muy interesante esto, porque un reino, para existir, tiene que vencer a sus enemigos y tiene que exhibirlos, tiene que mostrar que no hay peligro para que su gente viva en paz. No sé si me voy a entender. De hecho, si usted estudia la historia, en aquel tiempo, cómo los conquistadores llegaban y agarraban un pueblo y bueno, lo dominaban, o si tenían enemigos, ellos había una batalla y los vencían. Algunos incluso los exhibían, hermano. Los ninivitas, por ejemplo, una de las razones por la que Jonás odiaba a los ninivitas era porque eran muy sanguinarios. Ellos conquistaban a los enemigos de ellos y las cabezas de los soldados las ponían en astas y las levantaban, y eso mostraba que ellos tenían la fuerza, que ellos tenían el poder, que ellos podían vencer a sus enemigos. Eso obviamente a los que vivían bajo ellos decían: vivimos en un reino donde aquí cuidado con el que se meta con nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él estaba mostrando allí lo que muchos veían como una derrota. Realmente, como yo lo he dicho en un par de oportunidades acá, era la victoria más grande que jamás se ha dado. Porque cuando levantaba la serpiente Moisés en el desierto, el enfoque de ellos, ¿qué era? Serpientes vivas, me vienen a morder, me vienen a matar, van a acabar conmigo. Entonces no se enfoquen en esas serpientes, enfóquense en la que está inmovilizada, en la que no les puede hacer absolutamente nada, en la que ya está allí. Tienen que enfocarse en la victoria. De alguna manera, aunque los israelitas en ese momento quizás no lo entendieron, hermano, pero nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento podemos entender la victoria de Cristo a través de eso. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente representa a Satanás, el pecado, el veneno del pecado que nos ha hecho tanto daño a nosotros, hermano, que nos ha afectado tanto en nuestras vidas, que causó incluso la muerte espiritual en nosotros. Pero entonces, al ver a Cristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos los que miren ahí, entonces digan: ahí está, Él venció, Él tomó, Él agarró la serpiente, hermano, Él mismo se la echó en su cuerpo, Él mismo, porque aunque no pecó, por nosotros se hizo pecado. Todo el pecado del mundo Cristo lo tomó en su carne, lo tomó en Él y lo subió a la cruz, lo puso en esa asta. ¿Para qué? Para que nosotros miráramos y dijéramos: alguien venció al pecado, alguien agarró la serpiente y la clavó en la cruz del Calvario en su misma carne. Por eso es que la Biblia dice que el acta que nos era contraria, el Señor la clavó en la cruz del Calvario, y ahí exhibió a todos los principados, hermano, y a las potestades, y dijo: miren, ya no tienen ningún poder. ¿Qué hace una serpiente inmovilizada en un asta, hermano? Nada. ¿Alguien aquí le gustan las serpientes? No, levante la mano mejor, para no visitarlo. Ahí así va. No es cierto, pero hay gente que le gustan. A mí no me gustan, hermano. Yo sí, de veras, así las puedo ver, no les tengo temor, les tengo respeto. Pero por muy que me digan: es que esta no es venenosa, y yo digo: no, a mí deme un perrito y que me mueva la cola. Pero yo no quiero serpientes, no me gustan. Y ver una serpiente en su hábitat natural, da miedo, hermano. No sé si alguna vez se ha topado con alguna. Eso causa temor. Pero si yo la veo clavada en un asta, hermano, yo digo: esa serpiente no me puede hacer nada a mí. Está inmovilizada, no tiene ningún poder. Ese es el trabajo que Cristo hizo en nosotros. A veces sufrimos porque nos enfocamos en el dolor, en lugar de enfocarnos en aquel que venció la muerte. Que aunque muramos aquí físicamente, hermano,
viviremos y reinaremos con Él. Entonces eso tiene que llenar nuestros corazones de esperanza, de gozo, de alegría, de decir gracias, Señor, porque tú venciste. Si hay algo que te afecta en tu vida, hermano, si hay algo que nos está afectando en nuestra vida, no nos enfoquemos en esa debilidad. Mejor miremos a aquel que venció, aquel que pudo vencer todas las tentaciones, aquel que aunque Él no pecó, Él agarró nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, verso 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En mi mente yo tenía siempre el conflicto de cómo representar a Jesús en una serpiente, porque se supone que el diablo era representado en una serpiente, no Jesús. Ahora que entiendo lo que Él hizo, hermano, es que quien fue vencido en la cruz del Calvario fue el mismo enemigo, fue el mismo diablo. Él agarró la serpiente una vez más y la clavó. Mire, un instrumento de muerte se convirtió en un instrumento de salvación, porque hasta ese punto la cruz era simplemente un objeto de maldición. Todo el que era colgado en un madero era maldito. Entonces Jesús por nosotros se hizo maldición, y ese instrumento de muerte y de maldición se convirtió en un instrumento de salvación y de bendición para usted y para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire Romanos capítulo 8 verso 3 conmigo, por favor. Romanos 8:3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? ¿Cómo nosotros podemos tener el nuevo nacimiento? Se trata de morir. Se trata de mirar a la cruz. Nosotros no tenemos que morir literalmente. No tenemos que ser clavados en una cruz, porque alguien lo hizo por nosotros. Alguien dijo: yo llevo tu carga, yo te quito el pecado, y yo soy el que voy a ir, porque era necesario el sacrificio. Entonces yo voy a pagar en mi carne. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces cuando Él viene, Él dice: yo tomo ese pecado y yo soy el que voy a hacer el sacrificio en tu lugar. ¿Cuál es tu trabajo y el mío entonces, hermano? No ir a la cruz y crucificarnos nosotros mismos, sino creer y mirar a aquel que hizo ese sacrificio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quien no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El pecado comenzó con un árbol y con una serpiente. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Génesis. La Biblia dice en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y usted conoce la historia, hermano. Llegó la mujer ahí y empezó a perder el enfoque. Ellos estaban enfocados en Dios, y hermano, mientras se encontraban enfocados en Dios, vivían una vida de inocencia. Es más, estaban desnudos y no se daban cuenta. No se daban cuenta, no tenían esa conciencia, porque su enfoque era el Señor. Pero entonces comenzaron a poner su mirada en el árbol en lugar de ponerla en Dios. Es que el árbol es bueno, se ve delicioso para comerlo. Y ahí actúa la serpiente, una serpiente que estaba en un árbol, pero no estaba clavada, no estaba inmovilizada.
No era de bronce. El bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. No se había hecho juicio sobre ella todavía. Entonces tenía la habilidad para hacer caer al hombre. Y usted conoce la historia. Lo hizo caer. El hombre cayó. ¿Por qué? Porque se desenfocó y entonces comenzó a mirar lo que antes no miraba. Y entonces vio que estaba desnudo y comenzó a quererse cubrir y comenzó a buscar hojas de higo, de árboles, y comenzó a cubrirse las vergüenzas, ¿verdad? Comenzó a experimentar lo que realmente era vergonzoso. Y cuando Dios se acerca a ellos, les dice: no, es que tuvimos vergüenza porque estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo esas cosas? La verdad también, la mentira también está en un árbol. La mentira también se dijo desde un árbol. Pero la verdad agarró a la mentira. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y agarró a la muerte y agarró al pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. Y ahora lo que hay que hacer es no seguir creyendo a la mentira. Hay que creer a la verdad. No debemos enfocarnos en la mentira que el mundo hoy nos está mostrando, hermano. Y cada día más tremendo y cada día más terrible lo que vemos nosotros en el mundo. Y la gente creyendo esas cosas, hermano. Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, al igual que en el tiempo de Moisés, mis hermanos, hoy la manera en que podemos ser salvos es, y vivir, más bien, y es viendo a la serpiente de bronce. Por supuesto, estoy hablando en un sentido figurado. Viendo a la serpiente inmovilizada, diciendo: no tiene ninguna potestad sobre mí. Yo no me voy a morir hasta que Dios quiera. Cuando vino lo de la enfermedad esta que acaba de pasar, hermano, llenó de temor nuestros corazones. Algunos quizá vivían con mucho miedo, tenían ganas de meterse debajo de la cama, ponerse 8 mascarillas y 3 lentes de contacto y otros, qué sé yo, hermano. La gente trataba. Se les quitó cuando abrieron el Ross, porque entonces ahí sí ya se fueron a ver cuáles eran las ofertas, ¿verdad? Pero lo cierto es que había gente con mucho temor, hermano. Y como yo les he testificado, en un momento dado, hasta a mí me dio así como que: ¿y si me muero, verdad? ¿Y qué será de mi esposa? ¿Y qué será de mis hijos? Y la herencia. Y luego me acordé que no tenía nada. Dije: bueno, ahí no hay problema. Pero bien, eso me preocupó también, ¿eh? Y de ahí dije: pero si, mire, no había predicado esto, así que si no lo hubiera pensado, hubiera dicho: hey, hay que mirar a la serpiente inmovilizada, la que Cristo venció en la cruz del Calvario, porque esa no se puede bajar de ahí y venirme a morder. Ya está ahí, ya no tiene ninguna potestad. Y si mis días se acabaron, es porque Dios quiso que se acabaran, no porque la serpiente me va a matar. Mire qué curioso. La medicina hoy usa un asta con unas serpientes, ¿verdad? Ese es el símbolo. Y créame que no tiene nada que ver con lo que, aunque lo copiaron de ahí, pero no tiene nada que ver con lo que Cristo ha hecho. Nosotros no podemos estar viendo: ay, la medicina. Yo no estoy diciendo que la medicina no hace nada, por favor, no es esa mi intención. Pero lo que quiero decir es en quién nosotros ponemos la mirada, porque a veces la medicina realmente no nos está haciendo ningún bien, porque nos mandaron a poner algo en el cuerpo que ha afectado más gente de la que ha ayudado. Y ahora ya lo puedo decir porque ya hay. En aquel tiempo no me animaba todavía, aunque yo ya más o menos me imaginaba. No lo podía decir porque, es más, lo estoy diciendo en clave para que, ¿verdad? Se lo estoy diciendo a Pedro para que lo entienda Juan.
porque salimos en redes sociales y no queremos ahí que nos vayan a poner algo, pues a restringir. Pero note, no podemos poner nuestra esperanza ahí. Una vez más, yo no estoy diciendo que no use medicina. Lo que estoy diciendo es, usted se va de este mundo cuando Dios determine que sus días se terminaron. Mientras eso no pase, sepa que la serpiente está inmovilizada y no puede hacer nada en contra suya. Vamos a ver a Cristo. El enfoque no es la serpiente, sino el que agarró la serpiente y la subió en esa asta para exhibirla, para decir: ahí está, no tiene potestad sobre ti. La muerte no depende. Es más, Cristo dijo: yo tengo en mi mano las llaves del Hades, de la tumba, lo tengo, del infierno y de la muerte. Yo lo tengo en mis manos. Él tiene la llave. Él sabe cuándo se acabaron nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo. Entonces, la manera de salvarse es reconocer que la serpiente nos ha mordido y mirar al único que pudo tomar autoridad y vencerla. Solo Cristo lo pudo hacer. Una vez más, Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay manera, no hay religión, no hay creencia, no hay filosofía, no hay ciencia que pueda salvarnos a nosotros. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Solo Cristo Jesús, solo en Él hay salvación. Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie.